Y quisiera pedirle que me acompañen al capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Estamos a punto de celebrar una vez más el recordarnos que tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para salvarnos. Y este mensaje se ha proclamado por más de 2000 años. Y gracias a ese mensaje, por muchas generaciones nos hemos seguido salvando y nos hemos seguido acercando a Dios. Y bendecimos al Padre por su misericordia, por su bondad, por lo que Él hace en nuestras vidas a través del Evangelio. A través de lo que sus discípulos lograron escribir y dejarnos. Dice la palabra del Señor que fue demasiado lo que se escribió, que no alcanzarían todos los libros del mundo. Eso está en el capítulo 20 de Juan. Para todo lo que se pudo escribir. Pero el Señor nos dejó lo básico, lo importante, lo poderoso, lo que alcanzó nuestro corazón y ha transformado nuestras vidas. Así que empieza en el versículo 5. Y en el versículo 5 nosotros podemos ver el llamado, la visitación más bien del ángel Gabriel para Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Porque nos vamos a dar cuenta, y nosotros ya lo sabemos, que todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, todo está rodeado de milagros. Para mostrar el poder de Dios y para mostrar quién es el que nos viene a salvar. Y empieza la historia con un milagro. Porque dice la palabra del Señor en el verso 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Entonces empieza haciendo una aclaración. Contrario a lo que se creía en ese tiempo. En ese tiempo se creía que cuando había mujeres estériles, que cuando había gente enferma, que cuando alguien tenía una quiebra económica, que cuando había algún problema era porque había pecado en la vida de la persona. O habían pecado sus antepasados. Por eso es que cuando Jesús va en la calle con sus discípulos y ven a un ciego, le preguntan, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús les aclara, ni este ni sus padres. Esto es para que se vea la gloria de Dios, para que Él se glorifique. Y aquí está diciendo que tanto Elisabet como Zacarías eran justos delante de Dios y que obedecían sus mandamientos, caminaban exactamente como Dios se los pedía. Era sacerdote. Así que estamos viendo que no es verdad que el pecado es lo que trae pruebas a nuestra vida o juicios a nuestra vida. Simplemente pasan cosas porque en el mundo vamos a recibir aflicción, dijo el Señor, porque está bajo el maligno. En su segunda venida el Señor viene a quitarle toda autoridad. Pero también hay consecuencias, hay juicios de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras equivocaciones, de nuestras malas decisiones. Porque no todo lo que pasa es por pecado, ¿verdad? Pero cometer equivocaciones y cosas que suceden. Pero Él es claro, la palabra del Señor es clara cuando dice, eran justos. Y caminaban en la rectitud que Dios pedía. Pero no podían tener hijos, porque ella era estéril y ahora ya están viejos. Sin embargo, dice la palabra del Señor, que aconteció, verso 8, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso.
entrando en el santuario del Señor. O sea que él, como era sacerdote de la línea de Aarón, sí podía entrar al lugar santo, no al Santísimo, porque él sí venía de Leví, pero no podía entrar, sino que eran otros sacerdotes, los directos descendientes de Aarón. Pero él llegó ese día al lugar santo. Ahí era donde estaba el altar del incienso. Estaba también los panes de la preposición. Y nosotros podemos ver que él estaba en ese lugar. Él entró solo. Dice que le tocó por suerte estar en ese lugar ese día. Era al mediodía cuando entraban. Y mire toda la gente, dice la palabra del Señor en el verso 10, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Y por qué a la hora del incienso? Porque recuérdense ustedes que el incienso lo que representaba eran las oraciones de los santos que subían como olor fragante al Señor. O sea que había una hora donde ellos oraban y sabían que sus oraciones llegaban al Señor. Y por eso es que el sacerdote tenía que estar a esa hora en el lugar santo para ofrecer el incienso para que las oraciones subieran de una forma agradable a Dios. Así que ese día le tocó a él estar ahí. Y dice el verso 11, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Así que cuando él mira al ángel se sorprende, por supuesto le dio miedo, dice que le dio temor. Yo me imagino que aquí se nos aparece un ángel y nos asustamos porque nunca hemos tenido esa experiencia de verlos, de que nos hablen, de que se muevan, estamos solos en un lugar, estamos en la presencia de Dios, así que sabemos que viene de Dios. Y eso definitivamente ha de ser algo impresionante para verlo. Pero el ángel inmediatamente le dice: no temas, no temas. Y es impresionante ver que Dios siempre nos está diciendo que no temamos, que no tengamos miedo. Él está ahí. Y entonces imagínense que encima de todo le da una gran noticia: tu oración ha sido oída. Y probablemente pensó: ¿qué oración? ¿Qué oración? Pues que Dios soy yo, que has estado orando por un hijo y te lo va a dar. Y le dice: ¿cómo va a ser eso? Oiga la respuesta: ¿cómo va a ser eso? Si ya estamos viejos, mi esposa y yo. Esa oración la hice cuando era joven. Esa oración la hice cuando podía tener hijos y cuando anhelaba en mi corazón un hijo. Pero ahora ya estamos viejos. Ya no vamos a poder tener un hijo. Eso es imposible. Eso es prácticamente lo que le está diciendo cuando le está diciendo: ¿cómo va a ser posible eso? Porque muchas veces cuando hemos pedido mucho algo a Dios por años, yo estoy seguro que aquí habemos muchos que por años hemos pedido algo que no hemos visto. Y muchas veces nos preguntamos: ¿y dónde está el poder de Dios? ¿Y dónde está la misericordia de Dios? ¿Y dónde está el favor de Dios? ¿Y dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está ese Dios que dice que nos ama y que pidamos que nos da conforme al deseo del corazón? Pero hay cosas que nosotros no entendemos y no conocemos de Dios. La palabra dice que cuando Él sacó a su pueblo de Egipto y salieron todos de ahí, no pudieron entrar porque no le creyeron. Y cuando usted va al libro de Hebreos, usted va a encontrar en el capítulo 3 que cuando el autor de Hebreos está hablando por qué no entraron, por qué no creyeron, la palabra dice que Dios dijo
Porque es Dios el que está hablando, es proféticamente que Él está hablando, diciendo lo que Dios le ha revelado. Dice, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. A veces tenemos la idea que todo lo de Dios es perfecto, que todo lo de Dios es nítido, que solo pedimos y ahí está. Hubo alguien que escribió un libro que se llamaba Los Caminos Torcidos de Dios, nunca lo leí, pero existió el libro porque lo anunciaban. Pero mire, la verdad es que dice, no han conocido mis caminos. Si esto es de Dios, sale. Sí, pero Dios nos prueba en el camino. Dios prueba la fe. Nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios de tiempos y que Él va a obrar en el tiempo correcto. Tenemos que entender que Dios tiene propósitos y que antes de llegar al cumplimiento de una palabra profética, en lo que nos dieron la palabra, al momento de cumplirse hay un proceso. Es Dios de procesos. Nosotros tenemos que entender también que Dios tiene propósitos. Y dentro de los propósitos de Dios va a ser tratar con nuestro corazón antes que darnos lo que queremos. Entonces hay diferentes motivos por los que Dios no nos contesta inmediatamente, pero lo que sucede muchas veces en ese proceso, que no entendemos lo que Dios está haciendo, que no conocemos el camino de Dios, nos vamos desanimando, vamos perdiendo la fe, desaparece la esperanza de nuestro corazón. Y aunque sea un ángel el que se nos aparezca, le vamos a preguntar y le vamos a decir, eso no es posible. Ya estoy viejo, mi esposa está envejeciendo, imposible. ¿Se da cuenta la respuesta que le da él al ángel? Pero lo interesante es que el ángel le dijo, tu oración fue oída. Y eso quiere decir que Dios siempre escucha. Pero Dios se va a mover en su tiempo, en su propósito y en lo que quiere hacer. Y es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo para no perder la fe, para no perder la esperanza, para no dejar de creer en Dios. Así que sigue diciendo la palabra del Señor. Viene y entonces le dice, Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y el 14 dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Mire, le empieza a explicar quién es ese hijo. Le empieza a explicar lo importante que es para Dios ese hijo. Y es que mire, algo importante que nosotros tenemos que ver es que en la Biblia, todas las mujeres que han sido estériles y han tenido a sus hijos grandes, todas han tenido hijos profetas. Todos han tenido hijos siervos del Altísimo. Todas, Dios los ha tenido escogidos para algo especial. Y muchas veces lo que Él hace es que hace que deseen tanto a ese hijo que hacen que se lo suelten a Dios antes de que se los dé, como le pasó a Ana. Ana por años, todos los años, ella subía con Elcana, su marido, a adorar al Señor. Ellos siempre iban a Silo todos los años en el día que tenían que ir. ¿Y a qué llegaba ella? A llorar y a enojarse porque miraba a Penina, la otra esposa del marido, con 10 hijos. Y ella no tenía ni uno. Ni uno. Y lo que hacía era que a la hora de la comida se ponía a llorar en la mesa. Hasta que un día el esposo la confronta y le dice, Ana, ¿por qué no comes? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué lloras? ¿Y por qué está deprimido tu corazón? Y la hizo comer. Y cuando ella se levanta, que termina de comer, se va a llorar. Y cerca de ella estaba el sumo sacerdote Elí.
Y ella lloraba y movía sus labios, pero no se entendía lo que hablaba, así que él pensó que ella estaba ebria. Y le dice, digiere tu vino y vete. Y le dice, no, Señor, yo no soy una mujer impía. Yo soy una mujer atormentada de espíritu. Mire, ella reconoce su estado. Estoy atormentada de espíritu. Y a causa de la congoja de mi corazón, he clamado hasta ahora. ¿Cómo que he clamado hasta ahora? Ya Penina tiene 10 hijos. Imagínense cuántos años tiene de estar llegando. Y hasta ese día ella habló por primera vez con Dios. Ella siempre llegaba a pelear. ¿Cuánto tiempo tengo de pedirte un hijo y no me lo das? ¿Cuánto tiempo tengo de venir aquí y mira Penina? Porque dice que ella llegaba, que como el Cana la amaba, le daba la mejor de la ofrenda a ella. Así que iba en el tiempo correcto, al lugar correcto, con la ofrenda correcta. Y la que regresaba embarazada era Penina. Así que imagínese el enojo que tenía en su corazón hasta el día que el marido la confronta. Y ese día va con Dios, y cuando ella está con Dios llorando, mostrándole, reconociendo que era una mujer afligida, que era una mujer atormentada, que era una mujer con depresión, que ella era la que estaba mal y entiende lo mal que está emocionalmente y confiesa su pecado, Dios le muestra algo, Dios ahí le revela verdaderamente el propósito que tiene para ese hijo que ella le pide. Así que ella entró en pacto con Jehová de los ejércitos. Ella hace un voto con él y le dice, si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a dar para tu servicio. Entendió que ese hijo era más importante porque a causa del pecado Israel había perdido su propósito y Dios necesitaba recuperar su pueblo para lo que él quería hacer. Pero todos sabemos que tanto el sumo sacerdote Elí como sus hijos eran hombres impíos, así dice la Biblia. No conocían la palabra y ya no había visión con frecuencia. Así que imagínense, ellos ya se habían olvidado de Dios, eran sacerdotes, estaban en el templo, pero Dios nada que ver. Y si nos damos cuenta con la respuesta con la respuesta que da ahorita Zacarías, él igual era sacerdote, estaba en el lugar santo, estaba en la presencia del Señor, se le aparece un ángel y el ángel que está delante del Señor, porque le dice, soy Gabriel y siempre estoy delante del Señor. Y aún así no le creyó y le dijo, imposible, estamos viejos. Había perdido la esperanza, había perdido la fe, había perdido la confianza. Él llegaba a hacer un rito. No llegaba verdaderamente a rendirse a Dios y a entregarle a Dios con gozo las oraciones de todos los que estaban afuera esperando y confiando que el sacerdote en el nombre de ellos iba a llegar a entregarle a Dios sus necesidades. Y muchas veces nos pasa, mis amados, nosotros caemos en rutinas. Ya oramos por rutina. Hacemos cosas porque hay que hacerlas. Pero ya no tenemos esa pasión, ya no tenemos ese fuego, ya no tenemos ese deseo. Ya lo hacemos porque amamos a Dios y porque Dios es bueno y Dios es misericordioso. Pero ya no hay pasión, ya no está el fuego que tuvimos cuando nos convertimos. Y por eso es que nosotros vemos que la palabra dice que nosotros tenemos que volver al primer amor. Ese fue el mensaje que le dio el Señor al ángel de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Tengo algo contra ti. Mire, era una iglesia a los ojos de cualquiera poderosa. Era una iglesia que amaba a Dios, que servía a Dios, que era celosa, que no soportaba la doctrina de los nicolaitas. Usted puede ver, pero una buena iglesia a los ojos de cualquiera, pero a los ojos de Dios
todo lo haces religiosamente porque ya no hay amor. Vuelve a tu primer amor. No se trataba solo de amar al prójimo y servir al prójimo, sino amar a Dios, creer a Dios, caminar con Dios y estar de la mano de Dios. Así que vemos verdaderamente lo que pasa cuando hemos orado durante mucho tiempo y no hemos tenido una respuesta de Dios. Nos desanimamos y perdemos la fe y perdemos la esperanza. Y lo tremendo es que el principio de la desesperanza es el final de la fe. Y nosotros necesitamos volver a ese primer amor. Así que el ángel explica, le está diciendo quién es ese hijo, lo que va a pasar con ese hijo. Y él, siendo sacerdote, él conocía la profecía de Isaías, del que iba a preparar el camino al Señor cuando viniera. Y la sabía Zacarías. Y en ese momento no entiende lo que le está diciendo el ángel. Entonces nosotros vemos y viene, y entonces dice el versículo 18: y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? ¿Cómo voy a saber yo que esto es verdad? ¿Cómo voy a saber que eso es así? Así que él pudo haber escogido mejores palabras, ¿verdad? Ay, Señor, pues ojalá que sí, aunque fuera, ¿verdad? Ese ojalá que sí también suena a incredulidad, pero menos fuerte que ya estamos viejos. Como que dices, eso no va a suceder. Y entonces nosotros pudiéramos ver y seguir viendo realmente lo que está sucediendo en ese momento. Así que cuando pasan estas cosas, dice la palabra del Señor, dijo Zacarías al ángel en el versículo 18: ¿en qué conoceré esto? Y en el 19 le responde el ángel: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán ¿cuándo? A su tiempo. Así que vemos, si hay un tiempo. Claro, aquí eran 9 meses obligadamente, definitivamente, pero había un tiempo de Dios, porque mire, 700 y pico de años antes que sucediera esto, lo había profetizado Isaías. Y 400 años antes de que sucediera esto, había profetizado Malaquías diciendo que iba a venir el que le iba a preparar el camino al Señor y que iba a hacer que el corazón de los padres se volviera a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y como él era sacerdote, tenía que conocer la Torá y tenía que conocer los profetas y tenía que conocer los salmos y tenía que conocer todo lo que estaba escrito. Lo sabía, pero ni porque el ángel se lo está diciendo, él puede creer que sea cierto, y menos que esté hablando de su hijo. Es impresionante lo que pasa, porque está diciéndole: te vas a quedar mudo, no vas a hablar. Porque no estás creyendo lo que Dios está hablando. No estás creyendo lo que Él está diciendo y te apresuras a hablar. Y para no seguir poniendo tropiezo a lo que Dios va a hacer, te callas. Y algo que tenemos que aprender es lo que hace la incredulidad. La incredulidad detiene la obra de Dios. La incredulidad detiene la revelación de Dios. La incredulidad detiene el favor y la gracia de Dios. Y a veces decimos: ¿y por qué no recibo y por qué no oigo? Porque nosotros mismos le ponemos tropiezo al Señor por la incredulidad. Y si somos honestos, nos damos cuenta que estamos pidiendo, pero que en el fondo del corazón
tenemos la sensación de que no va a pasar nada. Y a veces tal vez tenemos fuego, tenemos fe, pero hay quien no lo quiere apagar. Ay, mamá, ¿para qué oras tanto? Dios ni te oye, mira. ¿Para qué vas ahí? No pasa nada. A nosotros nos dicen, ¿para qué oran tanto por la nación si cada vez todo está peor? No es cierto. Ustedes vieran las cosas que pasan. Si leyeran el periódico, las cosas que pasan, nosotros nos emocionamos porque decimos, esta es respuesta. Pero no todos lo ven. ¿Y sabe qué es lo peor? Cuando usted no puede ver lo que Dios está haciendo en su vida. Eso es lo peor. Toda la gente dice, es que como Dios te bendice. Y uno voltea a buscar la bendición porque no se da cuenta de lo que el Señor está haciendo. Así que nosotros tenemos que tener cuidado porque Él vino y le dijo, no vas a hablar. Y de plano que se ha de haber tardado un montón. No pusieron todo el diálogo, a saber cuántas cosas no hablaron. Todo lo que le explicó el ángel. Y dice que toda la gente estaba inquieta pensando, ¿qué está pasando? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no viene? Ya se tardó mucho. Y cuando lo vieron salir, no hablaba. Y él haciéndole señas, imagínense, un ángel me habló ahí queriendo explicar lo que había pasado. Pero verdaderamente, me imagino que ni señas hizo, ¿verdad? Haber salido choqueado de ese lugar, de lo que pasó, de lo que oyó, cómo en ese momentito se cumplió cuando le dijo, no vas a hablar, y se queda mudo. Imagínense lo que fue eso. Así que él sale y dice que se fue a su casa. Cuando terminó ya de hacer los días que le tocaba, se va a su casa. Imagínense cuando él llegó, no le podía ni explicar a su esposa lo que había sucedido. Y todo el mundo se preguntaba, ¿qué pasó? Así que vemos nosotros, ¿verdad? Que la consecuencia, nuestra incredulidad trae consecuencias. Porque el haberse quedado mudo era una consecuencia de su incredulidad. Y muchas veces nosotros deberíamos de analizar nuestra vida y decir, ¿qué ha pasado por no creer? Lo primero, no hemos visto nada, no hemos podido recibir respuestas. Pero dice la palabra del Señor que se fue y luego yo quiero que nosotros vayamos, por favor, porque vamos a hablar acerca de todo lo que pasa con Zacarías. Viene y dice, versículo 57, siempre del capítulo 1 de Lucas, nacimiento de Juan el Bautista, porque él es el papá de Juan el Bautista, imagínense. Pero dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le llamarían. No sé por qué le preguntaron por señas, porque dice que se quedó mudo, no sordo, pero le preguntaron por señas, ¿verdad? O sea que todos imaginaban que el que no hablaba no oía. Porque esa fue dice que por señas le preguntaron cómo le iban a poner por nombre. Y entonces dice, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Mire lo que pasa. Él regresa a su casa y estuvo mucho tiempo sin hablar, porque dice que él regresó a su casa y después de que regresó a su casa, su esposa quedó encinta.
Así que estamos hablando de 9 meses o 10 meses, porque no sabemos al cuánto tiempo ella se embarazó. Pero ya sea 9, 10 meses que estuvo sin hablar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese tiempo? Porque dice la palabra del Señor que cuando le dicen a ella qué nombre va a tener, es Juan, porque el ángel, ustedes se recuerdan que le dice que el nombre del hijo va a ser Juan. Pero él no le pudo explicar, y que yo sepa, las mujeres de ese tiempo no leían, a menos que le haya enseñado a su esposa y se lo escribió. Pero ella dijo Juan, y todos, si ese es, no hay nadie en tu familia con ese nombre. Pero cuando le preguntan, él contesta, Juan es su nombre, lo escribió. O sea que al final creyó y le fue desatada la lengua y pudo hablar. ¿Qué es lo primero que usted hubiera hecho si pasa 9 meses sin hablar y de repente le sale la voz? Pero dice la Biblia que lo primero que él hizo fue alabar a Dios. Y dice que todos los vecinos decían, ¿quién será ese niño? ¿Quién será ese niño? Se llenaron de temor. Cuando él empezó a alabar a Dios, dice que cayó un temor en el corazón de todos los que estaban ahí. Se preguntaban quién va a ser ese niño, por lo que oían que él hablaba en su alabanza a Dios. Se puede imaginar, porque uno dice lo que pasa. Miren lo que pasó en ese tiempo. La Biblia dice que María, el mismo ángel Gabriel, la fue a buscar para decirle que iba a tener un bebé. Y le dice, fíjese que una de las cosas que le dice el ángel es, y tu parienta Elizabeth va a tener un hijo, la que llamaban estéril. ¿Y qué es lo primero que hace María? Se fue a buscar a Elizabeth. Usted se puede imaginar lo que sintió Zacarías cuando llega María y le dice a Elizabeth, estoy embarazada del Espíritu Santo. Porque la casa de Elizabeth era la casa de Zacarías. Primer señal. Segunda, el niño va a ser lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre, y cuando llega María con Jesús adentro, el Espíritu Santo llena a Juan. Segunda señal. ¿Cómo le empieza a mostrar verdaderamente que lo que él habló, lo que el ángel le dijo ahí, se está cumpliendo? Y lo impresionante fue qué pasó esos 9 meses. ¿Nunca se ha preguntado usted qué pasó esos 9 meses que él estuvo sin hablar? No le hablaba a la gente, pero le hablaba a Dios. Oraba a Dios, platicaba con Dios. Durante 9 meses el Señor lo calló para que no se pudiera juntar con la gente. Contame qué te dijo el ángel. ¿Y qué sentiste cuando viste al ángel? ¿Y qué pasó? Y el otro cuenta y cuenta y cuenta. ¿Y a qué horas iba a hablar con Dios? Y a veces el Señor nos tiene que apartar, nos tiene que sacar, nos tiene que callar, porque nos quiere hablar, pero no se lo permitimos. Durante 9 meses el Señor le reveló quién es Él. Durante 9 meses le estuvo hablando del propósito para su hijo. Y lo más importante, le estuvo revelando a Jesús. ¿Y cómo sabemos que es cierto lo que estoy diciendo? Porque cuando él empieza a alabar a Dios, dice en el versículo 67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Cuando él habló y empezó a alabar a Dios, fue lleno del Espíritu Santo y recibió el espíritu de profecía. Y cuando estuvo lleno del espíritu de la profecía, empezó a decir, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Mire, Jesús ni siquiera había nacido, pero él está diciendo, Dios nos envió un Salvador.
Dios ya nos redimió. Él ya da por hecho, Él está hablando, Él está confesando una verdad de lo que Jesús iba a hacer. Eso quiere decir que Él estuvo recibiendo la revelación de Cristo. Y luego viene y dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Él vino para cumplir el pacto que los israelitas, cuando salieron de Egipto, hicieron el becerro de oro, rompieron con Dios. Por eso es que Él dice a través de Jeremías, voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Porque la Torá es el acta matrimonial entre Israel y Dios. Por eso Él dice, rompieron el pacto. Yo fui un marido para ellos. Israel es la esposa del Padre, la iglesia es la novia del Hijo. Así que estamos viendo la revelación que Dios le dio. Y esta es la revelación que nosotros tenemos que conocer hoy. ¿Por qué? Porque estamos a punto de recordar una época gloriosa donde Jesús vino, aunque no fue en diciembre, no importa, el mundo decidió hacer el 25 de diciembre el recordatorio de que por amor del Padre Jesús vino a salvarnos, vino a redimirnos, vino a darnos la oportunidad de tener una vida nueva, un cambio total de corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar recordando este tiempo. Eso es lo que nosotros tenemos que estar meditando en este tiempo. ¿Por qué vino Jesús? Vino a redimirnos, vino a liberarnos de nuestros enemigos. ¿Y quiénes son nuestros enemigos? El primer enemigo de uno es uno mismo. El odio, el resentimiento, la incredulidad, la amargura, la enfermedad. Él vino a liberarnos de todo eso. Imagínense cómo fue, qué fue lo que durante 9 meses Dios le estuvo hablando a Zacarías, que su alabanza llenó de temor a todos los vecinos y los que estaban ahí. ¿Qué diría? ¿Por qué no pusieron, por qué no escribieron todo lo que él dijo en su alabanza de Dios? De ese Dios que te salvó a ti, que me salvó a mí. Y la gente dirá, ay Dios, esa gente fanática. Ayer yo estuve en una reunión donde decían, ay fulano, ese es un religioso, la mengana, ese es. Y mire, a todos los tachaban de religiosos. No me dijeron a mí porque estaba ahí presente, pero me imagino que si me fui dijeron que esta es la más religiosa. Y la verdad es que cuando tú entiendes esto, a la gente no le gusta que solo la presencia de uno los confronte. Pero imagínense, a uno de los que dijeron que era religioso, hace unos años atrás, sus hijos todavía pequeños, la esposa se puso grave del corazón, tiene una enfermedad gravísima, estuvo mucho tiempo, tenían que hacerle trasplante, bueno, era una situación difícil y el Señor la sanó. ¿Cómo no va a ser ese hombre un hombre rendido a Dios? Todos los días, Él envía un mensajito. Pero no de esas fotitas, no. Él ora y lo que el Señor le pone, lo escribe y nos lo manda un montón. Por eso le dicen religioso. Una persona que el Señor restauró su matrimonio. Una persona que lo sacó de una adicción. Una persona que el Señor lo libró de una quiebra segura.
¿Cómo no va a alabar uno a Dios? ¿Cómo no va a exaltar a Dios? ¿Cómo no va a predicar uno a Jesucristo? ¿Cómo no va a hablar uno del poder del Espíritu Santo? ¿Cómo no va a decir uno, grande es mi Dios y digno de suprema alabanza? ¿Cómo no vamos a decir esas palabras cuando hemos visto su gloria en nuestra vida, su misericordia y su gracia? ¿Qué importa que nos pongan el calificativo que quieran? No solo dice, Señor, tal es la oportunidad de conocerte como te he podido conocer yo. Y eso que no lo conocemos todo, sino la parte que Él ha querido revelar. Porque lo que Él quiere verdaderamente, escúchame, es cambiar tu corazón. Este es el tiempo. Él ya te mostró su poder, Él ya te mostró su misericordia y te está llamando a un cambio de corazón. Deja que el Espíritu te toque y te transforme. Este es el tiempo donde Él nos está llamando. Este es el tiempo donde Él quiere verdaderamente transformar nuestras vidas y darnos una oportunidad diferente. Imagínese lo que pasa. No solamente le habla de Jesús, no solo le habla del amor del Padre, de la misericordia, de la bondad. Le habló de su Hijo. Y le muestra que su Hijo es el cumplimiento de la profecía de Isaías 40. Que Él es el que va a llevar y preparar el camino al Señor. Pero imagínense lo que hizo en esos 9 meses. Tuvo que tratar con su corazón. ¿Y por qué tuvo que tratar con su corazón? Él era sacerdote. Y tal vez siempre quiso tener un hijo varón para poderle heredar el sacerdocio, porque el sacerdocio era por herencia, no era por vocación. Por eso es que muchos sacerdotes cometieron muchos errores en ese tiempo. No estaban por vocación, estaban porque les tocaba. Así que Zacarías hubiera cogido a Juan si se lo hubiera dado antes y le hubiera dicho, tú sos sacerdote y eso de profeta son charadas. Pero ¿qué fue lo que hizo Zacarías? Mire, lo que hizo Zacarías a mí me impactó leyendo, porque el versículo 76, él empieza a profetizar sobre su hijo. Y él empieza a decirle, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Mire, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Él activó el ministerio profético y el llamado de Juan. Él lo bendijo, él declaró, él lo levantó delante de todos el día de su circuncisión, que es cuando entran en pacto con Dios. Como diciendo, yo permito que mi hijo esté en pacto y cumplas tu propósito en él. Antes él le hubiera impedido que él se fuera por otro camino que no fuera el sacerdocio. Ahora él mismo lo está bendiciendo, él mismo lo está profetizando, y lo más importante es que dice que el niño crecía en gracia, en sabiduría. ¿Por qué? Porque el papá, siendo sacerdote y conociendo la palabra, lo formó. Porque 9 meses lo tuvo enseñándole cuál era el llamado de su hijo y qué era lo que tenía que hacer. Y eso lo tenemos que aprender nosotros, los que somos padres. Somos nosotros los que nos toca activar a nuestros hijos en su llamado.
Pero tenemos hijos que tienen llamado y el día que recibieron el llamado nos emocionamos, le contamos a todo el mundo: el Señor llamó a mi hijo para ser profeta, o el Señor llamó a mi hijo para ser apóstol. Recibió palabra, pero ¿qué hacemos? Los formamos. Cuando Lucía, mi hija, quedó embarazada de su bebé, estaba Robert aquí, el apóstol que nos da la cobertura, y le dijo: es una bebé milagro. Nosotros todos aquí saben que es una bebé milagro, ¿verdad? Ella, y entonces le dijo: y la tienes que cuidar mucho, porque los bebés milagros es porque Dios los envió con un propósito especial, para hacer algo especial para Él en el reino. La tienes que estar formando, pero la tienes que cuidar mucho, porque esos son los niños detrás de los que el enemigo va para desviarlos de su llamado. Entonces nos toca a los padres cuidarlos, nos toca enseñarles, nos toca estarles recordando lo que dijo Dios sobre sus vidas. Y muchos no lo hemos hecho. Pero nunca es tarde para que nos levantemos y empecemos a profetizar sobre nuestros hijos la bendición de Dios, la gracia de Dios, el llamado de Dios y el cumplimiento de Dios en sus vidas, antes que nos quedemos mudos. Es importantísimo, es importantísimo. Es que mis hijos ya crecieron, no importa. Usted simplemente va a declarar sobre ellos lo que dijo Dios, y va a llegar y le puede decir a su hijo: te pido perdón, mi amor, porque solo te he contado lo que te dijeron cuando eras chiquito, pero hoy vengo yo a activar el propósito de Dios en tu vida. Hoy vengo a declarar lo que Dios quiere para ti. Hoy vengo a declarar que el Espíritu Santo te va a empezar a guiar, te va a llenar, porque te va a llevar a cumplir el propósito para tu vida. Y muchos de nosotros, algunos que tuvieron la dicha de crecer desde chiquitos en cunas cristianas, recibieron palabra y la mamá se los ha contado, pero nunca lo hizo. Pues hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro que los pastores van a orar por ustedes para activarlos en el llamado profético de Dios para sus vidas. Y el Señor está esperando que nos levantemos, porque aún la tierra, dice la Biblia, está esperando la manifestación de los hijos de Dios, para que cambien las cosas en las naciones, para que cambien las cosas en el mundo. Hay que activar a aquellos que tienen un llamado profético, que el enemigo los desvió. Pero es el tiempo que vuelvan, y es el tiempo que el Señor los levante, y es el tiempo donde el Señor tiene que empezar a hacer su obra, porque nos necesita. Tú has recibido palabra del Señor, y es el tiempo que te pongas de pie. Mírame, es el tiempo que te pongas de pie. Y es el tiempo que le digas que sí al Señor. No es el tiempo de esconderse, ni de huir, ni coger tu propio camino. Él te está llamando. Tú no sabes lo que Dios tiene para ti, la gloria que Él quiere derramar sobre ti. Ya es el tiempo. Así que camina sin temor, porque va a venir un fuego y una pasión por Jesús tan grande. Y sobre todo cuando Él empiece a usarte, tu llamado es grande y lo sabes. Este es el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo. Ya no nos podemos hacer para atrás. Vamos a entrar a un año especial, el 2025. Y el 2025, acuérdense que siempre los hebreos llevaban los números a su mínima expresión. Y el 25, 2 más 7, 2 más 5 es 7. Va a ser un año de plenitud, va a ser un año completo, donde Dios quiere hacer muchas cosas, pero está esperando que nosotros le digamos amén. Aquí estoy, heme aquí.
Pero se puede imaginar por qué Dios no lo había mandado antes. Primero, no era el tiempo, porque Jesús todavía no venía y ese niño era el que le iba a preparar el camino. No era que Dios le estuviera negando la oportunidad de ser papá. Es que Dios tenía el tiempo exacto para que viniera. Y tenía que preparar el corazón de ese padre para que ese padre no fuera a frustrar el llamado de Dios en Juan. Así que ustedes se pueden dar cuenta que Dios tiene propósitos, que Dios tiene tiempos para hacer las cosas y que Dios está esperando nuestra fe. Él está esperando que nosotros podamos hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Así que cuando yo miraba esto, porque vieran un mensaje tan corto, tan sencillo, pero ha sido el que más me ha costado. De verdad, yo hacía ratos lo sentí y le decía, Señor, es que yo sé que hay algo más en Zacarías, en el mensaje de Zacarías. Yo sé que tienes algo más, yo sé que hay un mensaje que ya lo escribiste hace tiempo en mi mente y en mi corazón, pero no lo logro dar a luz, le decía. Y yo ya había hablado una vez de este tema, pero enfocado a la fe de María y a la fe de él. Pero la verdad yo decía, hay más, hay más. Y anoche platicando con Sofi le digo, mira, mija, es que me está pasando tal cosa. Yo sé que hay algo, pero no logro que salga. Y empezamos a platicar. Y cuando empezamos a platicar, me decía, ya te fijaste en tal cosa. Y las dos viendo el pasaje. Y mira, no sé qué. Y cuando empezamos a platicar, ahí fue donde el Señor nos dio la revelación de lo que les estoy hablando ahorita. Cómo Él necesita a los padres para que se cumpla el llamado de los hijos. Y a veces nosotros mismos les ponemos el tropiezo. Como a veces hablamos cosas que no tenemos que hablar y Dios nos tiene que callar. Como a veces nosotros de verdad, sin darnos cuenta, apagamos el fuego de la fe en nuestro corazón. Porque no entendemos los tiempos de Dios ni los caminos de Dios. A veces no entendemos por qué estamos en el camino que estamos. No entendemos y nos enojamos. Pero no es el tiempo de estar enojado con Dios. Es el tiempo de decirle, ¿para qué está pasando tanto? Porque a veces hay tanto tropiezo. Pero si tú supieras cuántas cosas te quiere revelar el Señor y hablar y decir. Él te ama más de lo que tú te puedes imaginar. Pero déjale el enojo y dile, quiero conocerte. Por favor, necesito conocerte para poderme conocer yo, para saber quién soy y para qué vivo. Desear morir no es una solución, es un escape. Pero conocer quién eres en Cristo es tu victoria. Y eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que nos está pidiendo hoy. Así que de verdad, yo no sé cuántos de los que estamos aquí hoy podemos estar desanimados, sin esperanza, con vacío en el corazón, con promesas de Dios que ya no creemos, que nos parece que es imposible que puedan suceder, pero que verdaderamente el Padre te está diciendo hoy, ya no hables más, solo mira lo que yo voy a hacer, lo que yo estoy haciendo. Es un tiempo para meditar, es un tiempo para decir, Señor, Jesús vino para darme una vida nueva porque no la tengo. Jesús vino para cambiar mi camino porque sigo igual.
Jesús vino para darnos una nueva oportunidad. Jesús vino para una vida nueva. Jesús vino para que conozcas al Padre. Jesús vino para mostrarte tu destino, tu verdadero destino. El que el diablo te robó, el que el mundo te quitó, el que las circunstancias hizo que no llegaran. Pero que hoy el Señor te está diciendo: oí tu oración. Tu oración ha sido oída, porque el oído de Dios está inclinado a nuestra voz. Y quiere mostrarte algo, porque tuvo que cambiar el corazón de Zacarías para que él mismo no fuera el tropiezo a su llamado. ¿Y sabe qué? El mismo Zacarías era profeta y no lo sabía. Y él mismo puso las manos para activar lo profético en su hijo. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestro llamado? Porque todos los que estamos aquí esta mañana, todos los que están viendo por las redes esta mañana, todos somos gente de propósito. Todos. No todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Y lo que tenemos que encontrar es ese algo de Dios para nuestra vida. ¿Qué es? ¿Qué es tu propósito? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? O aún no lo has recibido, pero Dios te quiere decir hoy. A eso vino Jesús, para llevarte al Padre y que se cumpla tu destino. El destino de Dios para tu vida. Así que Padre, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos y te damos gloria y te damos honra y te damos la alabanza a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Padre, estamos entrando a finales de año. Y cuando viene el fin de año es cuando todos empezamos a meditar sobre nuestra vida. Es cuando vemos atrás y decimos: Señor, todo siguió igual, este año no hubo cambios. O tal vez todo empeoró. Tal vez te busque de una forma religiosa. Tal vez vengo de una forma sistemática. Pero hoy me estás llamando a una reflexión. Porque tal vez, al igual que Zacarías, aunque un ángel se nos apareciera hoy, no creeríamos. Que tú has puesto tu mirada en nosotros, de que tú nos estás llamando a un cambio, que tú nos estás llamando a una entrega verdadera a Dios. Que hemos perdido tanto el tiempo pensando cosas, vagando en nuestro corazón, como dice el autor de Hebreos, pensando, imaginando cosas que no vienen de ti. Tal vez muchos te estamos sirviendo porque nos gusta, pero no porque tengamos el entendimiento correcto de lo que quieres hacer a través de cada uno de nosotros. Porque nos sentimos bien con los hermanos, pero ya no es como antes. Permítenos regresar a ese primer amor. Que la pasión por Cristo, que la pasión por tu palabra, que la pasión por tu reino venga a nuestro corazón. Y clamo por todos aquellos padres que tienen la oportunidad aún de bendecir a sus hijos, de levantar a sus hijos, de activar
activar el verdadero destino que tienes para cada uno de ellos, Señor. Ya no lo que nosotros queremos. Yo quiero que estudies esto, yo quiero que hagas aquí, yo quiero que hagas allá. No, es el tiempo de preguntarte y decirte: Señor, ¿qué es lo que quieres para cada uno de mis hijos? ¿Hacia dónde los tengo que direccionar? Son flechas en mi mano. ¿A dónde tengo que enviarlos? ¿Qué es lo que quieres de ellos? Que no sea yo el tropiezo para tu propósito y el destino de ellos. Y que tampoco sea tropiezo para mí misma, para mí mismo. Que este sea el tiempo para enderezar los caminos. Y que como Juan nos convirtamos en aquellos que preparen el camino del Señor para ellos, para los nuestros, para nuestros amigos, para nuestros familiares, para nuestros padres, nuestros hermanos, para todos aquellos compañeros de trabajo. Que como vino esa alabanza y esa adoración en el corazón de Zacarías, que provocó un avivamiento, porque dice que todos se llenaron de temor de Dios y decían: ¿quién es este niño? Ahí entendieron que había algo especial en ese niño, y cuando vieron al Padre bendiciéndolo y profetizando sobre él, empezaron a seguirlo. Y por eso muchos llegaban con Juan al desierto, muchos se bautizaban, porque ese día que el Padre profetizó sobre él, se activó la bendición, la gracia y el favor de Dios sobre él. Activa la gracia y el favor de Dios. Y nunca es tarde. Mi hijo tiene 40 años o tiene 50, saber cuántos. Nunca es tarde para un padre bendecir y activar a un hijo en el llamado de Dios, en el destino de Dios, en el propósito de Dios. Te toca hacerlo para que tu hijo no se desvíe ni a izquierda ni a derecha, sino venga a permanecer en aquello que Dios tiene. Y aquellos que lo logran hacer, sus vidas cambian, y cambian para gloria de Dios y para bien de ellos. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, 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 Padre, por haberlo enviado. Que fuera de nosotros hoy, ¿dónde estaríamos hoy? Que hoy nuestro corazón vuelva a ti, y los quiero invitar a todos. Vamos a hacer de nuevo nuestra oración de fe. Le vamos a pedir de nuevo que entre a nuestro corazón, que llene nuestra vida, pero que esta vez lo dejemos entrar aún a aquellos lugares que no le habíamos permitido entrar antes. Le digamos: Señor, perdona nuestros pecados, nuestros errores, nuestra incredulidad, nuestras culpas, nuestros fracasos. Tú conoces nuestra vida mejor que nosotros mismos. Pero tú viniste, Jesús, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tú viniste como camino al Padre. Tú viniste para que el Espíritu Santo nos llenara, nos guiara, nos consolara y nos ayudara. Así que Jesús, hoy, conscientemente, no emocionalmente, no lo estamos haciendo por emoción, lo estamos haciendo porque entendemos la necesidad que realmente entres como Señor. Antes dijimos: yo te recibo como el Salvador de mi vida, pero hoy te recibimos como Señor, el que nos va a gobernar, el que nos va a guiar, el que nos va a ayudar a encontrar el camino de Dios para nuestra vida, nuestro destino, nuestro propósito, nuestro llamado. Y cuando hablo de llamado, no hablo únicamente, aquí no hay gente que únicamente va a servir en la iglesia. Hay gente que lo va a servir en una clínica, que lo va a servir en una oficina de gobierno, que lo va a servir en diferentes
diferentes lugares. Él tiene un llamado para ti, tiene un lugar para ti, tiene un espacio para ti. Y no necesariamente es servir adentro de una congregación. El llamado de Dios es a ser testigo de Él donde Él te ponga. Por eso hay un refrán que dice: donde Dios nos coloque es necesario saber florecer. Padre, activa el propósito de la vida de cada uno de los que estamos aquí. Ya caminamos mucho en el mundo, o a veces un pie en el mundo y un pie en ti, en tu reino. Pero hoy queremos centrar los 2 pies en el reino y cumplir el destino para cada uno de nosotros. Ya donde tú nos lleves, ser luz. Para gloria de tu nombre, por Jesús nuestro Señor. Entra a nuestra vida. Espíritu Santo, vuélvenos a llenar. Como llenaste a Zacarías, que empezó a glorificarte, a adorarte y a profetizar sobre su descendencia y generaciones. Profetiza sobre nosotros hoy, Espíritu Santo. Profetiza sobre cada uno de los que estamos aquí nuestro destino, y que tus ángeles se activen en nuestra vida para que nos ayuden a cumplirlo. En el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, lo pedimos, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.